Buenos días, buenas tardes o buenas noches, a la hora que estén viendo este video. Bien, quien les habla es Jesús Alberto de Rosario Monta, aplicando en la materia de sistema de optimización. Soy cursante de Ingeniería de Software, noveno cuatrimestre, en la materia de sistema de optimización, como ya mencioné. Desglosaremos la teoría que va de la que abarca la página de 179 hasta la 183 del libro de Torres Vega, Simulación de Sistema, donde el principal tema es indicadores de desempeño, como vemos en pantalla. Hablaremos un poco de él, así que vamos a ver. Bien, indicadores de desempeño. Entre los indicadores más frecuentes en el problema de inventario se encuentra lo siguiente: inventario promedio del producto, que es disponibilidad del promedio; inventario final del producto; utilización de promedio del producto; intervalos entre pedidos; promedio de unidades por pedido; rotación de inventario; números de unidades de productos; número de revisiones periodísticas al inventario; número de clientes perdidos por no haber stock; intervalos entre pérdidas por no haber stock. Estos son los indicadores de desempeño, lo más frecuente que menciona el libro. Bien, estas son las variables de recursos, son básicamente, por así decirlo, la parte teórica más importante, donde tenemos MR. Cabe recalcar, antes de empezar a desglosarlo, cabe recalcar que estas variables de recursos, en el arena actual en que se utiliza, o al menos en el que utilizo yo, eh, eh, el Sigma no lo reconoce. Así que ya saben, esa variable de recursos que está en ese libro, Sigman no lo reconoce. Bien, vamos a desglosarla, que es MR. MR retorna la capacidad actual de recursos. Por ejemplo, MR cajero, esta capacidad puede ser alterada, los valores que toma esa variable son enteros. NR retorna el número de recursos ocupados. Ejemplo, MR cajero, la disponibilidad de recursos se obtiene mediante la expresión MR. Res útil, retorna la utilización de recursos. La relación, ejemplo, size cajero. Tenemos size, recurso que retorna el número de recursos que vienen siendo utilizados en este momento. Eh, por último, recurse state, que sería el número de recursos. Este retorna el estado actual del recurso. Aquí vemos el recurso ocioso, cuando todas las unidades de recursos están desocupadas y no se encuentra en estado falla o estado inactivo. Vuelvo a decirle, estas variables de recursos no se pueden utilizar en el arena que, que, que yo utilizo, porque el Sigman no lo reconoce. La sintaxis, el Sigman no lo reconoce. Eh, un saludo a nuestro profesor Ismael Anglada. Un saludo para él, así que ya saben. Entonces, como modo de ejemplo, vamos a realizar un ejercicio. Vamos a realizar un ejercicio para que veamos cómo se emplean algunos términos, algunos procesos en arena. Así que ya saben, nos vemos en arena. Bien, estamos aquí en la parte de software arena, donde, como les dije, vamos a ver un ejercicio de ejemplo para aplicar lo aprendido o ya lo dicho. Bien, tenemos aquí el ejercicio 20, que es el que vamos a desarrollar, que es un caso de estudio, examen de simula. Lo vamos a leer para irlo desglosando poco a poco mientras sacamos los diferentes recursos que utilizaremos para la simulación. Dice así: con el propósito de investigar, mejorar los procesos administrativos en el referente la actividad de cuidados de los exámenes que realizan los profesores, se plantea modelar y simular la secuencia de actividades involucradas en este proceso. Existen intereses en observar y analizar los posibles problemas laboratorios en que se emplean las máquinas y equipos. Perfecto.
Para el estudio se ha tomado como muestra la sesión 811 de la asignatura Simulación de Sistema, que tiene 34 alumnos matriculados. El examen parcial está programado para las 18 horas en el aula W44, que dispone de 34 computadoras, ojo ahí, justo para el número de estudiantes matriculados. El día del examen, los alumnos comenzarán a llegar a la universidad desde 4 horas antes. Bien, desde 4 horas antes de su evaluación, con un tiempo de arribos que se ajusta a una distribución exponencial con una media de 5 minutos. Ojo ahí, dato importante para poner en un ejercicio. Los estudiantes que llegan a la universidad antes de las 16 horas se dirigen a las salas de estudio de la biblioteca o la cafetería con el propósito de repasar antes del examen y permanecer por un tiempo uniforme de entre 1.5 a 2 horas. En cambio, los estudiantes que llegan después, pero antes de las 17 horas, solo permanecen entre 0,5 y 1.5 horas. Posteriormente se dirigen al aula asignada o se ubican cerca del edificio en un punto de encuentro. Los estudiantes llegan a partir de las 17 horas, se dirigen directamente al edificio. Bien, faltando 15 minutos para el inicio del examen, llegará al aula el profesor encargado y dará a lo más 15 minutos en tomar la lista, controlar el ingreso, acomodar y leer instrucciones a los alumnos. A las 18 horas se dará el orden de inicio a la evaluación de los alumnos que han llegado. El examen tiene una duración de 100 minutos, sin embargo los alumnos tardan en resolverlo un tiempo que se ajusta a una distribución uniforme entre 90 y 101 minutos. Según se vayan terminando el examen, en forma ordenada, los estudiantes se van retirando del aula, la cual deberá quedar vacía. Bien, partiendo de este ejercicio tendremos que, formular un modelo de simulación descrita, simular el sistema y determinar el tiempo promedio con el estudiante que llegan a la universidad por anticipado, antes de rendirse el examen, cuántos alumnos llegaron tarde dentro de la tolerancia de 15 minutos y cuántos estudiantes fueron impedidos de rendir su examen por exceder tolerancia. Bien, planteándonos el ejercicio, comenzamos con nuestro create, perfecto. Y el create lo comenzamos con el arribo de los estudiantes, ¿verdad? Los estudiantes llegan a la universidad. Entonces, llegar a la universidad o arribo. Vamos a ponerlo. Arribo de estudiantes. Ok. Aquí. Arribo de estudiantes. Perfectos. Entonces, nos dice aquí, leyendo. Perfecto. Entonces nos dice aquí. Ven, tiempo de arribo que se ajusta a una distribución exponencial de una media de 5 minutos. Entonces aquí mismo, random exponencial, tenemos de 5, ¿verdad? 5 minutos. Entonces, el máximo de arribo, obviamente, serían los 34 alumnos matriculados y que dispondrán cada uno de su computadora, como lo menciona el ejercicio. Bien, ya vamos sacando los pequeños datos ahí. Perfecto. Hay que tomar en cuenta que el examen es a las 18 horas. Ok, bien. Entonces, ¿qué pasa? Hay que utilizar un assign. Bien, hay que utilizar un assign que le pondremos llegada de estudiante. Llegada de estudiantes. Perfecto. Entonces, a ese assign hay que agregarle los atributos. Vamos aquí a la parte de type y buscamos atributos, aquí y ponemos llegada de estudiante, doble S para referenciarlo al nombre y ponemos time now para que nos dé la llegada de los estudiantes, sea el atributo que contendrá la llegada de los estudiantes. Bien, ¿qué pasa? Nos dice que tiene una duración, o sea, los alumnos duran de 90 a 101 minutos de manera uniforme.
Entonces, otro atributo que nos ayudará también sería la duración. Duración. Perfecto. Entonces, nos dice que es uniforme, perfecto, de 90 a 101 minutos que duran los estudiantes en realizar el ejercicio. Bien, ¿qué pasa aquí? Cuando los estudiantes llegan, ¿verdad? Entonces, los estudiantes llegan a las 16 horas, o sea, 2 horas después, 2 horas después, ellos llegan a la sala de estudio de la biblioteca o cafetería. En esos dos vemos que en uno duran 1.5 y 2 horas, lo que llegan 2 horas después, y lo que llegaron 3 horas después a las 17 horas, vemos aquí que dura entre 0,5 y 1 hora. Eso es lo que duran en la biblioteca, lo que llegan 2 horas a lo que llegan 3 horas. Perfecto, entonces ahí irnos a decisiones y tomar decisiones. Entonces aquí poner a dónde se dirigen. A dónde se dirigen. Perfecto. Entonces en el type utilizaremos el NY by condition. ¿Por qué? Porque hay 3 condiciones que hay que cumplir. Podemos utilizar, solamente vamos a utilizar 2, pero se deben cumplir 3. Porque lo que llegan 2 horas antes, ¿verdad? Se dirigen a la cafetería, pero duran dentro de 1 hora, 1.5 y 2 horas. Y lo que llegan 3 horas después, a las 17 horas, duran entre 0.5 y 1 hora. Y lo que llegan posterior a esas 2 horas ya mencionadas, lo que se dirigen es directamente al edificio, como dice el ejercicio. Pues hay que agregar esas condiciones. En if, el entity tiene que ser una expresión. Entonces, esa expresión tiene que ser el tiempo, ¿verdad? El tiempo del flujo del proceso. Tiene que ser, entonces, tiene que ser menor igual a las 2 horas, que hay que convertirlas a minutos. Entonces, sacamos nuestra calculadora. Entonces ponemos 60, que es lo que contiene los minutos que contiene 1 hora, por 2. Entonces serían 120 minutos. A 120 minutos. Perfecto. Entonces la otra expresión, que sería otra expresión, que sería lo mismo. Time now. Ya. Entonces, sacamos nuestra calculadora, que es lo que llega después de la 3 horas, y seguimos 60 por 3, que nos da 180 minutos. Perfecto. Entonces, 180. Ok. Estamos perfecto ahí. Tenemos nuestras 3 condiciones. Aquí el else, por si es diferente estas dos. Bien. Entonces dice que se dirigen. Vamos a seguir leyendo. La universidad, las 10 horas y permanecer con un tiempo uniforme entre 1 y 1 minuto a las 17 horas. Bien, entonces llegan a la biblioteca o a la cafetería. Perfecto, entonces nos vamos a Discrete Processes. Entonces agregamos un delay y ponemos eh, biblioteca o cafetería. Okay. Biblioteca o cafetería. Y le ponemos más 2 horas, que es el máximo que puede durar el delay. Entonces, el delay time, ¿verdad? Nos dice que es uniforme. Entonces, uniforme, y ponemos el mínimo, que es
1.5 y el máximo que son las 2 horas. Ahí estamos perfectos. Entonces, home, a mí me gusta ir conectándolo directamente. Aquí lo que cumple esta condición. Para que entonces duplicamos el delay. Duplicate. Ahora, ¿por qué delay y no process? Bien, porque el delay, perfectamente para recordar, el delay almacena el tiempo del proceso. Específicamente para mencionar el tiempo del proceso y tiempo muerto. Por eso se utiliza el delay. Entonces conectamos este aquí. Este le haremos un pequeño cambio, que el máximo nos dice que es de 1.5 horas. Entonces tenemos aquí el cambiar a 1.5 horas. Y aquí comenzar con el valor mínimo, que sería 0.5 a 1.5, que sería el máximo. Perfecto. Bien, después de ahí hay que agregar un récord. Bien, hay que agregar un récord. Que ese récord es el que me va a decir a mí el tiempo promedio de los estudiantes. Tiempo promedio. Ahí responderemos la segunda pregunta con este récord. Tiempo promedio. Agregamos. Y aquí en el tipo type hay que cambiarlo y ponerle un tiempo de un interval time o tiempo de intervalo. Entonces, aquí le ponemos, no sé, llegada estudiante, estudiante. Bien, perfecto, perfecto. Entonces lo conectamos, los que se van al edificio, también, tiempo promedio, lo del máximo de hora también, y lo del máximo de una hora por defecto también. Bien, vamos a subir esto un poco más para que se vea un poco más profesional. Perfecto. Bien. Bien. Entonces, eh, entonces nos vamos a decisiones. Jalamos decisiones. Lo conectamos con tiempo promedio, con el récord. Y aquí que va, bueno, aquí va, ojo aquí, según el mandato, el examen comienza a las 18 horas, o sea, 4 horas después, 4 horas después de la llegada de los estudiantes. O sea, sería 60 por los 4, que serían 240. Entonces esa sería la llegada puntual. Entonces aquí llegó puntual. Entonces aquí solamente lo haremos con two-way condition. Una expresión. Entonces, time now, a la hora que comenzará el examen, que sería a las 18 horas, o sea, 4 horas después de la llegada de los estudiantes, como sacamos los minutos ahí, 4 por 60, que lo puse, serían 240 minutos. Ok, tenemos esa expresión. Bien, tenemos el true y el false. ¿Ahora qué pasa ahora? Si llegó puntual, pues simplemente hay que pasarlo al aula, obviamente. Aquí si agregamos un proceso, que le llamaremos aula, 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 aula W44, como es, W44. Bien, en el aula hay que recordar la acción, hay que cambiarla a assign, delete, release. ¿Por qué? Porque ya hay agregado un recurso. ¿Qué recurso? Bien, el recurso de las computadoras.
ponemos computadora. Perfecto. Ok. Entonces, aquí lo podemos hacer de diferentes maneras. Jalamos una expresión y jalamos el atributo que habíamos creado, duración, o lo ponemos uniforme y el tiempo que van a durar los estudiantes en el aula, que lo tenemos aquí, que serían 90 a 101 minutos. A 101 minutos. Perfecto. Ok, no me deja los guiones. Ok, perfecto, ya tenemos al aula. Si yo voy a puntuar porque lo pase al aula, y aquí mismo agregamos el, el dispose, que sería la salida. La salida. Perfecto. Entonces ponemos salida. Salida. Ok, perfecto. Bien. Entonces, ¿qué pasa si no llega a puntuar? Hay que tomar otra decisión, ¿verdad? Si no llego a puntuar, hay que recordar que, ok, ¿qué pasa si no llega a puntuar? Leemos el mandato aquí. Aquí. Ok, leemos el mandato aquí que nos dice, faltando 15 para el inicio del examen, el aula, el examen llegará al aula el maestro, esperando y tarda lo más 15 minutos en tomar la lista, controlar el ingreso, acomodarle las instrucciones a los alumnos. A las 18 horas se dará el orden de evaluación que hayan llegado, el que tiene duración de 100 minutos. Bien, 15 minutos después. O sea, aquí va dentro de tolerancia. Dentro de tolerancia. Perfecto. Con esto responderemos, creo que la tercera pregunta. Entonces ponemos two-way condition y ponemos una expresión. Que la expresión dice, ¿cómo sacaremos la expresión? Bien, fácil. Analicemos. El examen comienza a las 18 horas, o sea, 4 horas antes. 4 por 60 serían 240. O sea, a los 240 minutos comienza el examen. Pero llega al nivel de tolerancia que el maestro tarda en tomar la lista y controlar el ingreso tarda 15 minutos. O sea, que los alumnos pueden llegar dentro de esa tolerancia. Entonces sería a los 240 agregándole 15 minutos para no perder. 2:55 sería, ¿verdad? Entonces la expresión iría time out, time out. Entonces debe ser menor o igual a 2:55. Perfecto. Perfecto, vamos bien ahí. Vamos bien ahí, perfecto. Entonces, borrar esto aquí. Bien, conectarlo bien. Ahora sí. Entonces, si está dentro de la tolerancia, entonces hay que agregar un assign. Y ese assign, ¿qué nos va a decir? Bien, contendrá un atributo. Bien, ahora se le va a poner tiempo de examen, o sea, el tiempo que tienen ellos, tiempo de examen que tienen los estudiantes. Entonces agregamos atributo, ¿verdad? Damos un atributo, tiempo, o no, duración, que es la duración que ellos van a tener adentro, duración, now, le ponemos now, time now, perfecto,
timeout. Entonces, dentro de un margen de 240 minutos, que es el tiempo establecido para realizar todo el parcial. Perfecto. Para realizar todo el parcial es el tiempo que tienen para demorarse y limpiar las aulas. Ese es un promedio, básicamente, o un tiempo establecido para que acabe de todo. Perfecto, le damos OK. Vamos a arreglar el timeout. Vamos a arreglar el timeout. No, ahora sí, perfecto. Perfecto. Entonces, necesitamos dos contadores que nos ayudaran a responder la pregunta 3 y 4. ¿Cuántos alumnos llegaron tarde dentro de la tolerancia de 15 minutos? ¿Y cuántos estudiantes fueron impedidos de rendir su examen? Bien, entonces aquí vamos a Input, Output. Registramos un récord. Lo conectamos. Entonces este récord vamos a ponerle dentro de tolerancia. Dentro de tolerancia. Agregamos, lo ponemos en code porque no va a contar, el value es un 1 y aquí ponemos dentro de tolerancia. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, si está dentro de la tolerancia, pues pasará al aula normal. Entonces, duplicamos este récord, duplicate, lo ponemos aquí para ahorrar los tiempos. Y si está fuera de tolerancia, pues no tiene derecho al examen. Era salida, obviamente. Una salida aquí, cambiarle el nombre, fuera de tolerancia. Entonces lo editamos, fuera de tolerancia, fuera de tolerancia. O sea, estos son los estudiantes que no podrán tomar el parcial. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Algo muy importante que no se nos debe pasar es que la computadora solamente hay 34 computadoras, como nos dice aquí, ¿verdad? Entonces, como hay 34 computadoras, el recurso no se puede pasar. Entonces lo que haremos es ir a Data Definition, en recurso, que creamos computadora, su capacidad, ponerla en 34. Para que no se pase los estudiantes, aunque no se van a pasar independientemente de, porque pusimos el máximo de arriba, aquí en arriba de estudiante, de 34. Pero en fin, es para darle la capacidad máxima a la computadora, así que tomarlo en cuenta. Bien, así quedaría nuestra simulación. Vamos a correrlo y ver qué nos dicen los resultados, ¿verdad? Antes de eso, hay que pasar a Room, al Series. Todo esto lo dejamos igual. En Past Time Now lo ponemos en minutos. Simplemente es ese cambio, apliquen y aceptar. Y corremos el programa. Ok, perfecto. Desde aquí vemos, sin yo generar el Excel o las estadísticas, aquí vemos que dentro de la tolerancia coge el parcial 1 y, o sea, no, dentro de la tolerancia no cogió nadie el parcial y uno se quedó sin parcial. O sea que llegó, que el 33 de los 34 alumnos llegó puntual. Pero bueno, eso lo vamos a ver aquí. Eso lo vamos a ver aquí. Vamos a habilitar contenido. Bien, perfecto. Ok. Vamos a habilitar. Esta partecita de aquí, que voy a marcar en azul, representan, ¿qué representan? Bueno, representan el tiempo promedio. Y ahí respondemos
la segunda pregunta, o sea, se desea formular un modelo y simulación ya, y simular el sistema y determinar el tiempo promedio con el que el estudiante llega a la universidad por anticipado antes de rendir su examen. Esto responde a la segunda pregunta, el tiempo promedio es 72.83. Pero aquí 72.83, esta parte la misma se repite, así que la dejaremos en blanco. 72.83, el mínimo es 0 y el máximo sería 119.24. Ese es el tiempo promedio de los estudiantes. Es el tiempo promedio de los estudiantes, perfecto. Y para responder las dos últimas preguntas, ¿cuántos alumnos llegaron tarde dentro de la tolerancia de 15 minutos y cuántos estudiantes fueron impedidos de rendir examen por exceder tolerancia? Pues entramos a Let's deslizamos un poco para allá, para las derechas, y veremos nuestras variables. Dentro de tolerancia, 0 y fuera de tolerancia, 1. O sea que nos dijo nuestra simulación que dentro de la tolerancia dentro de la tolerancia de los 15 minutos adicionales que se tome el profesor en preparar el examen, como dice aquí, en preparar el examen y pasar lista, no llegó ninguno. Y fuera de tolerancia hay uno, o sea que hay un estudiante que se quedó fuera, o sea, sin tomar su parcial, y 33 estudiantes llegaron puntuales. Eh, Básicamente, aquí se realizó el ejercicio con algunos procesos, delay, decisiones, record para tomar las informaciones. Respondimos la pregunta. Si tienen alguna queja o algo que agregar, lo pueden dejar en la caja de comentarios. Estamos aquí para servirle, obviamente. Se despide ante ustedes Jesús Alberto Rosario Mota. Nada, que queden bien y que Dios me lo guíe. Un abrazo. Suerte.